Estoy muy atenta, he tenido algunas llamadas, lo cual yo he tenido comunicación con el secretario Omar y le he pedido de favor que si estas corporaciones, lejos de venir a apoyar, están tratando otra vez de que estas corporaciones vengan a extorsionar o a espantar a los ciudadanos, pues que mejor realmente no queremos que estén aquí. Hay momentos en los que algunos actores políticos creen que pueden jugar con la seguridad como si fuera una ficha más del tablero político, como si correr a la Guardia Nacional fuera lo mismo que cambiar de discurso, como si la violencia obedeciera a ruedas de prensa y no a realidades brutales. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en Michoacán, particularmente en Uruapan. Los sombreros, como les llaman, hoy están aterrados, y no es para menos. La semana pasada ocurrió algo que parecía impensable. Desde el poder local se pidió que se retirara la Policía Federal. Se acusó, sin pruebas claras, que la Guardia Nacional extorsionaba a la gente. Se dijo que no ayudaban, que mejor se fueran. Y lo que nadie esperaba, pasó. Harfuch tomó la palabra y dijo: «Está bien». De un día para otro, las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal desaparecieron de Uruapan. Así, sin drama. Y entonces vino el silencio. Ese silencio que en México siempre es peligroso, porque cuando el Estado se retira, alguien más ocupa el espacio. Y aquí es donde la historia da un giro que parece escrito por el propio karma. Mientras algunos celebraban que, por fin se fueron, ocurrió algo que lo cambió todo. Reapareció el cártel de las 4 letras, mostrando un video y mandando un mensaje. Y entonces, los mismos que se sentían muy valientes empezaron a temblar, porque recordaron algo fundamental. El verdadero riesgo nunca fue la Guardia Nacional. El verdadero riesgo siempre ha sido el crimen organizado. El video es escalofriante no por lo que dice, sino por lo que representa. Aparece quien es señalado como uno de los criminales más buscados del planeta. Habla con calma. Se dirige al pueblo. Se deslinda de un coche bomba. Se presenta como alguien que protege, no que daña. Y eso, aunque suene absurdo, funciona en territorios donde el Estado se ausenta. Porque cuando no hay patrullas, cuando no hay autoridad visible y cuando no hay confianza institucional, el crimen empieza a venderse como orden, y eso es gravísimo. No olvidemos el origen de todo esto. Días antes, desde el poder municipal, se lanzó una acusación durísima, que la Guardia Nacional extorsionaba a los uruapenses, que mejor se fuera, una difamación, como se dijo después, monstruosa. Ya había pasado algo similar tras el asesinato de Carlos Manso, cuando también se intentó responsabilizar a la Guardia Nacional de no cuidarlo, aun cuando fue el propio Carlos quien pidió que no estuvieran cerca. Pero aún así, se repitió la narrativa. Y entonces pasó lo inevitable. La Guardia se fue. Y cuando el video del crimen apareció, la narrativa se cayó. Ahí es donde entra la imagen que mejor describe todo esto. El miedo no anda en burro. De inmediato mandan al diputado joven, al heredero político, a buscar a Harfuch, a pedirle que regrese la seguridad, a tratar de arreglar lo que ellos mismos rompieron. Pero ya no era tan fácil, porque Harfuch fue claro, las patrullas se retiraron, y por ahora no van a regresar. Aquí empieza la maroma política. Se dice que no se va la seguridad, que solo se van algunas patrullas, que se queda la inteligencia, que Sedena y Guardia Nacional entran en lo operativo. Pero seamos honestos, para la gente en la calle, la patrulla es seguridad. La patrulla es presencia, es disuasión, es un mensaje claro, y cuando se van las patrullas blanco con negro, el mensaje es otro. Lo más preocupante de todo esto es cómo algunos actores políticos empezaron a creerse su propio discurso, que si los culpables eran los morenistas, que si Raúl Morón, que si Leonel Godoy, que si Nacho Campos, lo repiten tanto que lo creen. Pero las pruebas, las investigaciones y lo que dice la Fiscalía apuntan a otra dirección: los grupos criminales.
Y cuando el crimen reaparece públicamente, queda claro que la narrativa política no basta para tapar la realidad. Y aquí entramos en una de las partes más delicadas y escandalosas. Porque mientras se habla de justicia, hay quienes empiezan a defender a escoltas detenidos por el asesinato de Carlos Manso. Se dice que es un crimen político, que no hay pruebas, que fue injusto detenerlos, que uno hizo bien en huir. Estamos hablando de personas que traicionaron la confianza de alguien que les confió su vida, de filtraciones internas, de información sensible, de rutas, horarios, mensajes, y aún así se les defiende. Eso no es política. Eso es una irresponsabilidad brutal. Carlos Manso tenía 2 anillos de seguridad, uno cercano, uno más abierto. Los cercanos eran de confianza, o eso se creía. Y fue desde ahí donde se dio la traición. Eso duele más que cualquier ataque externo. Eso rompe cualquier narrativa heroica. Y escuchar a políticos minimizarlo, justificarlo o relativizarlo es simplemente indignante. Poco a poco se empieza a notar algo más. La tragedia se convierte en discurso, el dolor se convierte en bandera y la bandera en proyecto político. Porque aquí hay una jugada clara. No es Grecia Quirós gobernadora, sino que es Carlos Bautista aspirando al poder. Grecia como mártir, él como heredero, ella quemándose en el discurso, él creciendo políticamente. Así de frío, así de calculado. Esto no es un asunto local. Esto es México, un país donde todavía hay políticos que creen que pueden ganar puntos atacando a las instituciones de seguridad, que pueden acusar sin pruebas, que pueden jugar a la grilla con la violencia. Pero la violencia no juega, la violencia cobra. La lección es clara. Cuando corres a la autoridad, no llega la paz, llega el crimen. Cuando difamas a las fuerzas de seguridad, debilitas al Estado, y cuando el Estado se debilita, el narco avanza. Hoy algunos quieren corregir, otros quieren justificar, otros quieren fingir que nada pasó, pero el mensaje ya fue enviado, y fue enviado por quien no debería estar hablando.